Hola, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar, bueno, ya tengo que decirlo, ¿no? Estamos de mudanza, con lo cual tengo poquito tiempo ahora también para contestar y para hacer vídeos. Dentro de unos días, ya cuando esté todo emplazado en su sitio, podremos hacer más vídeos e incluso hacer algún tipo de vídeo en directo, que creo que os va a gustar mucho. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte del conflicto, de cómo se crea un conflicto bélico. Y una de las cosas que quería poneros como muy importante, vamos a empezar con un vídeo de George Bush cuando, después de 9 días, después de los atentados del 11S, y de estar apedreando a la gente en la televisión con las imágenes 9 días sobre el atentado a las Torres Gemelas, vamos a ver lo que decía George Bush después, 9 días después. Ahora volvemos y lo analizamos. Reuniones con las autoridades regionales sostuvo en Temuco el presidente de la República, Sebastián Piñera, tras el atentado de esta madrugada en Vilcún, que le costó la vida al matrimonio de agricultores Luxinker Macay. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. La lucha no es contra un pueblo en especial, ni mucho menos contra el pueblo mapuche. Esta es una lucha contra una minoría de delincuentes, de terroristas, de violentistas, que se sienten con el derecho de pasar por encima de la ley y que en consecuencia debe ser combatidos por todos los que amamos la paz y el Estado de Derecho. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Esta lucha no distingue por etnia ni por origen. Esta es una lucha que es contra la delincuencia y el terrorismo. Y llamo a mis compatriotas a tomar partido. ¿De qué lado están? ¿Del lado de la violencia? ¿Del lado del terrorismo? ¿O del lado del Estado de Derecho, la democracia y la paz? Y como no, parafraseando Piñera a George Bush. ¿Por qué os he puesto este tipo de vídeo? Me gustaría comentaros varias partes, ¿vale? En primer lugar, lo que dice George Bush, que es lo más importante. Os he puesto a Piñera para demostraros que todos los presidentes utilizan algún tipo de excusa para justificar sus actos, es decir, actos que puedan ser socialmente aceptados o también montar una cortina de humo hacia problemas que hayan más graves, que se esconden en las cortinas de la realidad, haciendo que otro problema surja de manera más grave para que la gente se olvide de lo demás. En España, por ejemplo, en mi país, hace 15, 20 años, la principal preocupación de los españoles era ETA, era la organización terrorista ETA. ¿Qué sucedió? Que más tarde ETA se disolvió, poco a poco se ha ido disolviendo hasta que ya prácticamente queda en un momento residual y ya va a entregar las armas, etcétera. Ahora la gente ve la corrupción, pero es que la corrupción en España había estado antes ya. ¿Qué quiero comentar con esto? Como los conflictos bélicos, las excusas para demostrar que un conflicto bélico es necesario, atención, pensemos racionalmente que un conflicto bélico sea necesario. ¿Pero necesario para quién? ¿Para las personas para luchar por su pueblo? Sí, eso es lo que te dicen. Acordaos lo que dice George Bush al principio. No todos los musulmanes son enemigos de Estados Unidos. Claro, aquí estáis viendo ahora mismo cuáles son los aliados de Estados Unidos. Los que dejaron de ser aliados o ya no eran aliados de Estados Unidos porque no ofrecían garantías de que
se iba a hacer lo que Estados Unidos quería, ya eran terroristas. Por eso se entró en Afganistán y por eso se entró en Irak. Bin Laden murió en Pakistán. George Bush sabía que Bin Laden no estaba en Irak y en Afganistán. Los talibanes, entre comillas, se decía que estaban en Irak y en Afganistán, que podía ser, pero realmente hace falta invadir un país y quitar al presidente de ese país, por ejemplo de Irak, de en medio, cuando se ha demostrado que Saddam Hussein no tenía ningún vínculo ni con las armas de destrucción masiva ni con Al Qaeda. Pero bien, el siguiente paso es saber cómo están las cosas hoy en día en Siria, por ejemplo. En Siria las cosas están cada vez peor, ¿no? Ahora mismo con Alepo, asediada por el ejército sirio, si os podéis dar cuenta, los que estamos en los medios de comunicación, más enterados de los medios de comunicación de Occidente, cómo ponen Alepo en primer lugar, en primera página, porque es el ejército el que está entrando en Alepo, el ejército sirio. Hay otros sitios donde no hay rusos o sirios, es decir, no hay ningún tipo de enemistad entre unos y otros, entonces hay una guerra y no se dice absolutamente nada. Por ejemplo, el caso de Nigeria, que cada vez hay más y más atentados, entre comillas, o guerras. Vamos a ver un blog importante e interesante sobre el tema de Siria. En 2003 salió este blog. En un artículo publicado por Paul McGuire en la página News with Views, os lo estáis viendo ahora mismo, ha explicado con detalles y los entrelones que hay detrás de esta guerra fabricada entre Rusia y Estados Unidos, el por qué se vería involucrado todo el mundo y qué posibles consecuencias traería esta guerra, entre comillas. El mundo está reaccionando a la decisión del presidente Barack Obama sobre iniciar una intervención militar en Siria. Eso fue en 2013. Al final no ha tenido el valor de hacerlo, porque sería el fin del tema pacífico en el mundo, ¿no? Por el supuesto ataque químico perpetrado por el gobierno de Bashar al-Assad en contra de la población. Pero hay varios periodistas como Pat Buchanan y Ron Paul que han ido más allá de los titulares de los medios de comunicación y han concluido que esto es sin duda un típico ataque de falsa bandera. Pero ¿por qué una intervención en Siria afectaría no solo a Norteamérica, Rusia, China, Inglaterra, Irán e Israel, sino afectará a todo el mundo? Simple. Siria controla la mayoría de los activos petroleros fuera de sus costas y ocupa una posición crítica dentro de la economía petrolera global. En caso de una intervención militar en Siria, varios grandes bancos como el SocGen y el Goldman Sachs, atención, una especie de silencio hecho ahí para que os deis cuenta de que George Soros tiene acciones en ese banco, ya lo vimos en uno de los vídeos. Han calculado que el barril de petróleo pasaría fácilmente los $150 y esto calentaría a Rusia y China. El problema para Siria comenzó por dos cosas. Primero, el descubrimiento de gas natural en las costas de Siria, Líbano e Israel. ¿Ya ven por qué Israel no le da acceso al mar a los palestinos en Gaza? El conflicto palestino-israelí, que se dice, ¿no?, viene marcado por gas natural. Y si no me creéis, podéis ver ahora mismo el mapa. Ahí tenéis los reductos o las fuentes de gas natural importantísimas en la costa de Gaza. Qatar quiere vender su gas licuado a Europa y los países mediterráneos pero para ello debe construir una tubería que tiene que pasar por Arabia Saudita y Siria. Siria no es aliada de Arabia Saudita. Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos y Siria de Rusia. Rusia actualmente controla el petróleo y gas que sale de Siria. Por eso es tan importante para Vladimir Putin y Rusia que Siria se mantenga como aliado ruso.
petróleo y gas que sale de Siria y lo vende en Europa y China, mientras que Arabia Saudita le ha dicho no a la construcción de una tubería que pase por tierras saudíes, ya que ellos no quieren ser marginados por Qatar, que tiene muchas más reservas de gas natural que Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene más de petróleo, pero gas natural, Qatar es campeón mundial. La única solución que tiene Qatar por este momento, es vender ese gas a Estados Unidos y de hecho recientemente Qatar Petroleum International y ExxonMobil hicieron un acuerdo por $10 billones mediante el cual la compañía norteamericana ExxonMobil vende ese gas licuado a Inglaterra y los países del Mediterráneo a través de un puerto en Texas, pero Qatar desea vender ese gas directamente ya que así ganarían mucho más dinero. ¿Y por qué sale otra vez ExxonMobil aquí? ExxonMobil tiene muchísimo poder, ya vimos que tiene una provincia adjudicada para el tema de la explotación de existencias de petróleo en Irak. Pero ahora, ¿cuál fue mi sorpresa? Que saltó a la luz el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, nombrado por Donald Trump, el presidente electo. Rex Tillerson va a ser va a ser secretario de Estado de Estados Unidos y es el presidente de ExxonMobil. Con lo cual, aquí vemos una complicación, entre comillas, para la paz mundial. Pero, si leemos un poco más sobre este hombre, nos daremos cuenta que todo es un negocio, como lo hemos dicho. Cómo se crea un conflicto bélico, parte 3, es cómo se crea un negocio a gran escala. Es lo mismo. Perdonad por la frialdad, pero después de haber investigado tantos días, me doy cuenta de que todo es un gran negocio a escala mundial. Es como una pequeña tienda, pero la materia prima son los recursos naturales. El presidente ejecutivo de la quinta empresa más grande del mundo, ExxonMobil, es el hombre elegido por Donald Trump para ser secretario de Estado de la nueva administración. Amigo de Vladimir Putin, Rex Tillerson es conocido también por haberse enfrentado en su día a la poderosa familia Rockefeller y haber ganado. Originario de Texas, el presidente ejecutivo de la petrolera estadounidense no tiene a sus 64 años de experiencia ninguna en diplomacia. En 2013 Putin le hizo entrega de la medalla de la Orden de la Amistad y es por esta faceta suya la de su estrecha relación con Rusia, que es más conocido este empresario. De hecho, a Rex Tillerson fue al único norteamericano que le dejaron un poco echar mano de los recursos naturales del Ártico ruso, la parte de Rusia del Ártico, el norte de Rusia. Trump ve en el próximo jefe de la diplomacia estadounidense a un hombre que puede representar con fiabilidad a las grandes empresas nacionales, así como una persona con amplia experiencia en cooperación con Rusia. Es decir, podemos ver que puede haber una paz mundial entre Estados Unidos y Rusia, pero no habrá paz en otros sitios. Y tampoco, olvidaos del tema de que las personas se van a ver beneficiadas de la presidencia de Trump. Las grandes empresas van a tener el poder casi más que ahora. Tillerson es un ferviente opositor del protocolo de Kioto. Como ya vimos, también hay varios personajes en el gobierno de Trump que están en contra del cambio climático. Algo llamativo que tiene este empresario es haber desafiado al poderoso clan financiero de los Rockefeller. Esto ocurrió en 2008, cuando las cotizaciones del petróleo estaban llegando a niveles tan altos como los $140 por barril, récords históricos dentro de la bonanza económica de la época. La familia Rockefeller, que por aquel entonces era un accionista importante de ExxonMobil, por aquel entonces ya no. ExxonMobil tuvo su gran apogeo en la guerra de Irak. Disponía sin duda de información privilegiada sobre la crisis que se le venía encima al planeta y propuso a los accionistas cambiar la política y filosofía de la empresa. Muy inteligente, Rex Tillerson. Un grupo de funcionarios que representaba a los Rockefellers y que contaba con el apoyo de 300 representantes del clan pidió a la empresa que se tomara en serio la amenaza del calentamiento global, redujera las emisiones nocivas y aumentara la investigación sobre las fuentes de energía alternativas y renovables, como turbinas eólicas y paneles solares.
Fue en aquel momento cuando la junta directiva de ExxonMobil, encabezada por Rex Tillerson, se plantó en total resistencia a la familia Rockefeller. Esta respondió intentando privar a Tillerson del puesto de presidente del Consejo de Administración, proponiendo para este cargo a uno de los suyos. Estos son pequeñas guerras financieras y dialécticas que al final suelen acabar con el poderoso, con el más poderoso, políticamente hablando, poderosamente hablando, es decir, económica, al frente de una empresa multinacional que beneficia a las grandes empresas, o sea, a las grandes fortunas, perdón. Incluso los medios de comunicación daban ya la batalla por ganada al poderoso clan, pero se equivocaron, puesto que Tillerson fuera capaz de mantener su influencia en la junta directiva y además suspendió el programa de reformas que habían propuesto los Rockefeller. A partir de ahí, el poderoso clan financiero mundial de los Rockefeller emprendió una guerra contra Exxon y Tillerson. Para ello, financiaron la investigación Inside Climate News de la Columbia University Journalism School, de la que salieron varios informes que culpaban a la empresa de la contaminación del medio ambiente. Es curioso. Aunque hubiera estado la otra persona, también habría habido contaminación del medio ambiente. Pero todo tiene que ver con lo mediático que sea algo. Todo tiene que ver con lo mediático que sea algo. Las noticias mediáticas son noticias mediáticas porque interesa que esas noticias salgan a la luz más que otras. Ya hemos visto con el tema de las guerras. Apoyó a los ecologistas de Greenpeace, entre otros intentos para derribar a la petrolera Rockefeller. Bueno, pues esto es lo que hay aquí en el tema de Rex Tillerson. Y vamos a ver una cosa curiosa también, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede con Donald Trump y cuál es la última noticia que hemos recibido en Opiniones de Actualidad sobre Donald Trump? Intento de asesinato. Pues sí, intento de asesinato. Se ha sabido hace poco que un joven británico intentó asesinar a Donald Trump durante un mitin en Las Vegas en junio de este año. Es curioso porque la noticia dice así: un joven británico con problemas mentales fue condenado en Estados Unidos a 1 año de cárcel por tratar de arrebatar el arma a un policía para matar al presidente electo Donald Trump durante un mitin en junio pasado en Las Vegas. Michael Sanford, de 20 años, podrá salir de la cárcel dentro de 4 meses, 2 meses antes de cumplir condena, por buen comportamiento, según el dictamen emitido este martes por el juez federal de Las Vegas, James Mahan. El joven que sufre el síndrome de Asperger, una variante del autismo, será extraditado al Reino Unido una vez haya cumplido el tiempo de cárcel, indicaron medios locales. Es curioso. ¿Por qué hablamos sobre Trump y estas cosas en cómo se crea un conflicto parte 3? Pues muy sencillo. Hay solo una manera de que Estados Unidos siga con su su zona bélica en el mundo, como es Oriente Medio, y arrebatando esas zonas, ¿no?, a otros países, por ejemplo Afganistán e Irak. Rusia está de por medio, pero para que siga el negocio de las armas y el negocio de la guerra, tiene que haber una persona encargada de manejar el gobierno americano que sea propenso a esas guerras. Es decir, yo no he visto en ningún sitio que se haya intentado matar a Hillary Clinton, en cambio a Donald Trump sí. Un intento de asesinato que se salda con 1 año de cárcel, pero que solo cumplirá 4 meses, o sea, sí, que solo cumplirá 10 meses del año, por buen comportamiento. Una persona que sufre el síndrome de Asperger y que ha intentado hacer eso no debería estar en la cárcel, debería estar en un centro psiquiátrico permanentemente. Puede que ya tengan la excusa perfecta para asesinar a Trump y poner a otro presidente títere en el gobierno americano. Michael Sanford saldrá y tendrá la excusa la gente de que esta persona estaba mal mentalmente. Ya se dijo con Kennedy que la persona que lo mató, entre comillas, estaba mentalmente inestable.
No lo sé. Pero esto no pinta bien para Donald Trump. Ya he visto algunas profecías y algunas cosas por la red que dicen que Trump no acabará su mandato, sino que será asesinado. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de Siria y cómo el negocio se negocia, ¿no?, valga la redundancia, en los países más poderosos. Ese Alepo destrozado, con gente hablando sobre que son las últimas horas de su vida, son nada para esta gente que se reúne en despachos, puesto que ellos no han vivido nunca esa situación. Me da pena que siempre se tenga que matar o tenga que pagarlo la gente inocente, como ellos, los de Alepo. En el 2009, un grupo de países europeos, conjuntamente con Turquía, firmaron el acuerdo llamado Nabucco. Dicho acuerdo preveía la construcción de una tubería que pasaría por Libia, Egipto y Turquía, para llegar finalmente a Austria y de allí suplir el mercado europeo de gas. La intención fue extraer el gas licuado de Qatar y que llegase a Europa sin pasar por Rusia. Para ello, realizaron las operaciones militares en Libia y Egipto, pero Rusia se antepuso a ese acuerdo y no se llevó a cabo. A todas estas, Estados Unidos quiere entrar en el mercado del gas natural y ser el proveedor de Europa, pero para ello debe de romper el monopolio que tiene Rusia en Europa con respecto al gas natural. Gazprom es uno de los patrocinadores más grandes de Europa en cuanto a gas natural a los países europeos. También es patrocinador de algunos trofeos, por ejemplo, del fútbol, como ha sido la Champions League. No sé si este año o el año pasado fue un gran patrocinador de la Champions League. Como podéis ver, no existen aliados o enemigos. La Unión Europea es enemiga, entre comillas, de Rusia. Pero en Europa se siguen haciendo acuerdos que benefician a las grandes empresas. Que benefician a las grandes empresas. Esa frase la tenéis que tener siempre en la cabeza. Toda acción macroeconómica beneficiará a las grandes empresas. La pirámide nuestra, la pirámide que vemos siempre, las empresas por encima de las presidencias de los gobiernos. Bueno, eso es, ¿no? Hasta Estados Unidos quiere entrar en el mercado del gas natural y ser el proveedor de Europa. Pero para ello debe romper el monopolio que lleva Rusia con Europa, como Gazprom, como hemos dicho. De allí que muchas naciones europeas, a pesar de que quieren participar en la intervención, no pueden por presión del principal suplidor del gas natural. Rusia dice a Alemania, por ejemplo. Alemania habéis visto que está muy callada, ¿verdad? Que Estados Unidos está poniéndole multas multimillonarias a Alemania y Alemania poniéndole multas multimillonarias a empresas alemanas. Guerra económica también. Es un conflicto bélico económico. Pero Alemania no ha movido un dedo por Siria. Ni en un lado ni en otro, porque sabe que de un lado su economía se hunde, como es Estados Unidos, y de otro lado Rusia apagaría o cerraría el grifo del gas natural a Alemania. En invierno lo haría, tenedlo claro que lo haría en invierno, para hacer más daño, para hacer más presión social a Alemania. Casualmente las ciudades... Bueno, vamos a hacer una pregunta primero, para no ir muy precipitados. ¿Se ve por qué es esta guerra realmente entre Rusia y Estados Unidos? No es por ser la potencia mundial. Bueno, sí, pero la potencia mundial, quien domine los recursos naturales en el mundo, tendrá la llave de ser la primera potencia mundial durante mucho, mucho tiempo. Casualmente las ciudades de Damasco, Homs y Alepo en Siria es donde se están generando los conflictos y es en estas ciudades donde se tiene planificado pasar una tubería de gas a Europa por parte de Arabia Saudí. Y es por ello que son quienes más desean salir de Assad, la salida de Assad, y poner un gobierno títere que les permitiría firmar un acuerdo para la construcción de dicha tubería y con respecto a Qatar terminar de llevar a cabo el acuerdo Nabucco, que no sale en ningún sitio, por supuesto. De hecho, Qatar y Arabia Saudita son los países que más financiación les ha dado a los rebeldes sirios. Rebeldes, entre comillas.
¿Cómo puede ser que en Alepo hayan rebeldes sirios, entre comillas, y en otras ciudades de Siria esté el Estado Islámico? Sí, son varios grupos, pero al fin y al cabo están puestos del mismo hombre, están financiados por la misma persona o el mismo país. Está claro, ¿no? Si no, no tendrían los mismos objetivos. El Estado Islámico y los rebeldes sirios tienen los mismos objetivos, pero unos te los hacen, o sea, si tienes dos grupos y uno es muy malo, el otro parece que es bueno. Parece que sea un poco la estrategia de los medios de comunicación, ponernos a todos como con diferencias gigantescas para saber qué es malo y qué es bueno, quién es el malo y quién es el bueno. Hollywood nos lo hace de manera subliminal, bombardeándonos siempre con el bueno y el malo, todas las películas. Es por ello que en Siria hay dos facciones de opositores. Por un lado están los qatarí de la Hermandad Musulmana, que son respaldados por Qatar, y están muy vinculados al emir de Qatar, y por otro lado están los wahhabí saudíes, que son subsidiarios de Al-Qaeda. Ambas facciones cometen atrocidades como el canibalismo de los wahhabí y la hermandad de carniceros en contra de los cristianos. Para Rusia es vital mantener a Siria, ya que es un lugar rico en gas natural y tiene una ubicación estratégica en el Medio Oriente, por supuesto, como Turquía. Es por ello que se ven forzados a tomar una actitud belicista, ya que si no reaccionan pierden completamente el mercado europeo y sus influencias en todo el Medio Oriente. Obviamente Rusia no va a permitir esto, y es por ello que han comenzado a desplegar elementos militares en la región, muchos cazas. De hecho, el almirante Kuznetsov, creo que se llama, es un portaaviones que está ya en el Mediterráneo, que ha habido muchísima repercusión con ese barco porque vino por el norte de Europa, es decir, pasó por el Canal de la Mancha, ese portaaviones, y los aliados de la OTAN pusieron los cazas encima de los portaaviones con también barcos de guerra a los lados, para, por si acaso, ¿no? Como se dice. En el tema de China, por su parte China, una superpotencia ya, no puede permitir que se interrumpa el flujo de gas natural y por ende también se vería obligado a intervenir en el conflicto del Medio Oriente. Pero claro, aquí vemos que Trump es aliado de Putin, ¿no? Pero está muy en contra de China. ¿Qué hacemos? Porque algún día se tendrán que reunir los tres para saber lo que se puede hacer. Es por ello que varios analistas dentro y fuera del gobierno norteamericano creen que Vladimir Putin bombardearía a Arabia Saudita si Estados Unidos lanza su operación militar en Siria. Esto paralizaría totalmente el mercado energético del Medio Oriente y crearía un caos en los Estados Unidos, obligando al gobierno a decretar un estado de emergencia que limitaría el consumo de hidrocarburos a privados con el fin de mantener a flote las reservas que tengan en Estados Unidos, por supuesto, y en Latinoamérica. Se abastecerían de allí, pero claro, perderían muchísimo poder adquisitivo. Esto obviamente paralizaría la economía norteamericana y podría implementarse inclusive una ley marcial, ya que en pocos días habría desabastecimiento de alimentos y medicinas. Es una situación extraña, ¿no? Cuando no sabes qué aliados va a haber dentro de 6 meses en el mundo, es impredecible, pero está claro que Estados Unidos no puede ir en contra de sus propios intereses y Rusia no va a permitir ninguna amenaza más. Casualmente, aquí viene lo bueno, aquí viene también el tema de lo de las empresas, ¿no? Casualmente vemos que las compañías tecnológicas se oponen a esta guerra mundial, ya que China y Siria están avanzando en cuanto a los ciberataques y podrían echar abajo la Internet global y paralizaría las actividades bancarias de todo el mundo, ya que actualmente las transacciones bancarias se realizan a través de la red y crearían una paralización total de la economía. Es por ello que no se trata simplemente de una intervención o de cambiar un gobierno si se lleva a cabo esta intervención militar. Todos los países del mundo se verían afectados. Después de todo, aquellas personas que en algún tiempo se les denominó conspiranoicos, paranoicos, no estaban del todo equivocados. Si se da la guerra, vamos a ir a lo que ellos llaman el nuevo orden mundial. Estamos prácticamente a un paso del caos.
Esto es 2013, cuando se veían las cosas así, ¿no? Ahora se ven las cosas un poco más suaves, pero sigue habiendo movimientos extraños, ¿no? Me gustaría que comentaros mi conclusión sobre todo esto. Las grandes empresas son las que crean las guerras. Las guerras son creadas gracias a esa inclusión del tema patriótico y el tema de defender tu país dentro de los países. Por ejemplo, Estados Unidos es el país más patriótico del mundo. Como podéis observar, siempre hay banderas norteamericanas en cada casa, en cada minúscula casa de Estados Unidos hay una bandera norteamericana que simboliza ese patriotismo o patrioterismo, como ya vimos, chauvinismo, que hace que la gente no dude a la hora de ser llamada para combatir en otros países sin tener ni idea de por qué. ¿Saben por qué? Bueno, sí que nos dicen por qué, pero nos dicen el porqué de los gobiernos. Es decir, ese vídeo de George Bush que os he puesto al principio era para demostraros que siempre hay mentira. ¿Cuánta gente habrá muerto en vano? Y sigue muriendo en vano. El tema de George Bush diciendo a todo el mundo que o eres nuestro aliado o nuestro enemigo para presionar a los países, haciendo una demostración de prepotencia y arrogancia tremenda a la hora de ir a Irak y Afganistán. Los soldados estadounidenses fueron allí. No sé si se enteraron hace poco de las noticias que dijeron, por ejemplo, de Tony Blair, que admitió que fue un error porque no había armas de destrucción masiva en ningún lado. Esto nos debería hacer reflexionar a todos para que en un momento dado, si se fuera a producir una guerra, que esos soldados se cogieran de la mano y fueran en contra de sus propios superiores, haciendo ellos mismos la paz. Sería muy bonito y podría ser la caída del orden mundial que se avecina. Se avecina un orden mundial que es el caos. El caos en zonas donde es interesante que haya caos. Para las empresas multinacionales, por ejemplo, dedicadas al petróleo, y también para el gas natural y para las empresas privadas que puedan explotar esos recursos para luego llevárselos a los países desarrollados, entre comillas, y hacer el país más grande. Es decir, la riqueza de unos pocos viene por la pobreza de muchos. Bueno, pues con esta frase acabamos este repaso a los conflictos globales y me gustaría agradecer muy sinceramente a JL y a Raquel HN por ser tan participativos en el Facebook, mandándome esos mensajes y esas noticias muy interesantes, por supuesto, que echaremos un vistazo para poder hacer más vídeos. Y el tema también de Fernando Álvarez y Marcelo Mendoza, creo que se llamaba, perdón si me he equivocado, pero ellos dos también están siendo muy participativos y están haciendo el canal más grande, ¿vale? Hacéis todos el canal más grande, pero la gente que participa hace que yo tenga fuerzas para seguir mostrándoos la realidad y mi opinión sobre esa realidad interpretada. Bueno, muchas gracias a todos, ya sabéis, darle al like, suscribiros y comentar vuestras opiniones y teorías en los comentarios. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.